Buenas tardes, Magister Daisy Pimentel, compañeros y compañeras y público en general. Tenemos el honor de abordar el tema El libro azul de Rubén Darío, específicamente aclarando este hermoso cuento, El Rey Burgués, que abordaremos datos investigativos del autor, personajes, argumentos, comentario personal y finalizando la conclusión con mi compañera Viene Chambra. y mi persona Yael Manso. Sin más preámbulos, damos inicio. Datos del autor. Rubén Darío nació el 18 de enero de 1867 en San Pedro de Matapa, Matagalpa, Nicaragua, hoy conocida como la ciudad del Darío. Primer hijo de Manuel García y Rosa Sarmiento. Escribió su primera poesía a los 10 años, publicando su soneto Una lágrima en el diario El Termómetro. A los 12, 2 años después se trasladó a Nicaragua, donde trabajó en la Biblioteca Nacional. Ya era conocido el niño poeta. Su noviazgo, a quien en su obra Azul llamó Garza Morena, con apenas 19 años, en el año 1886 viajó a Santiago de Chile, donde publicó su primer gran título, Azul, 1888, libro que llamó la atención de la crítica. De regreso, se casó con Rafaela Cañas. Luego tuvieron su primer hijo en 1893, pero lamentablemente su esposa fallece a causa de una operación quirúrgica. Tras viajar por distintos países, residió en Buenos Aires, donde trabajó para el diario La Nación. Se casa por tercera vez con Francisca Sánchez, mujer de origen campesino, que tuvieron 4 hijos, de las cuales uno sobrevivió. Convertido ya en poeta en éxito en Europa y América, fue nombrado representante diplomático de Nicaragua en Madrid en 1907. Sus primeros poemas son una mezcla de tradicionalismo y romanticismo. Abrojo, 1887, y Canto épico a las glorias de Chile, divididos en 4 partes: primaveral, estival, autumnal e invernal. A este libro debe que sea considerado como el creador del modernismo. En París entró en contacto con los poetas parnasianos y simbolistas, abandonado el provincialismo por una poesía de la universidad, y cuenta su vida cotidiana pero a través de símbolos herméticos. En 1913 cae en profundo misticismo, retirándose a la isla Mallorca. Allí empezó a escribir una novela llamada La Isla de Oro. Muere el 6 de febrero de 1916 en León. Buenas tardes, profesor y compañeros. A partir de este punto retomaré lo que es la exposición. Hablaremos acerca del argumento de la obra El Rey Burgués. Este cuento trata sobre un rey muy poderoso que rige una ciudad muy inmensa y brillante. El rey tenía muchísimos trajes caros, armas de todo tipo, animales exóticos de toda clase, etc. Se señala en el cuento que el rey no es poeta, sino más bien burgués. Se cuenta que el rey es muy aficionado a lo que son las artes y favorece a pintores, profesores, personas que se vinculen al mundo de la cultura. Cuando va de casa, le dice a los profesores de retórica que compongan canciones alusivas y célebres a sus actos, pues, organizando grandes festines. Su palacio es exuberante, está repleto de ornamentos y artefactos de buen gusto. La mayoría de sus decoraciones provienen del extranjero oriental, tales como de China y de Japón. También tiene salones en su palacio dedicados a la antigüedad griega,
Allí está repleta de estatuas hechas de mármol. También contiene lo que es cuadros de artistas muy reconocidos. Un día llega un miembro de la corte del rey burgués y se dice que es un poeta. El rey, que conoce todo tipo de artefactos y artistas, a su palacio nunca había llegado lo que era este tipo de hombre. Eh, entonces el poeta le hace saber al rey que él no ha comido. El rey le pide que cuente su historia y así él le dará de comer. El poeta comienza a relatar su historia, su vivencia, y hace una crítica social acerca de la concepción del arte para la élite burguesa. Él explica que la verdadera poesía, el verdadero arte, no está en los objetos de valor o caros, pues, o de buen gusto, sino en la reflexión sobre la naturaleza, en la interpretación del espíritu que existe en cada elemento de la creación. Explica que no son necesarios los maestros de retórica o de ortografía para entender la poesía. El rey lo interrumpe y les pregunta a los miembros de la corte qué deben hacer con el poeta. Un filósofo que se encontraba allí sugiere ponerlo en el jardín, pero tendría como tarea tocar una caja musical para que así se gane el sustento, pues la comida, que era un mendrugo de pan. El rey acepta la propuesta y le indica al poeta mantener la boca cerrada de ahora en más y que solo deberá activar la caja musical cada vez que alguien pase por el jardín, y así se le pagará. ¿Cómo? Por cada pieza musical se le pagará un pedazo de pan. El poeta acepta la decisión del rey burgués y se pasa los días en el jardín humillado, tocando aquella caja musical. Llega el invierno y el poeta siente frío, comienza a titiritear, sabe cómo el frío va internalizando todo su cuerpo y posteriormente su alma. El rey y los cortesanos se olvidan de él. El rey y los cortesanos se olvidan de él, mientras que realizan grandes festines en el interior del palacio. El pobre poeta sigue aún girando la manivela de la caja musical para no morir congelado, aunque nadie escucha la música. Al día siguiente lo encuentran muerto de frío, todavía con la mano en la manivela y una sonrisa francamente amarga. La descripción del espacio. La obra del castillo del rey, sin embargo, no se especifica en el lugar o el punto geográfico en donde estaba localizada este castillo. En cambio, el espacio describiría una ciudad inmensa y brillante, radiante, como también las afueras del Palacio del Jardín y un bosque inmenso. Es el palacio del rey burgués, donde se desenvuelve la mayor parte de esta obra. En el relato completo no se especifica tampoco, ¿verdad? Como se lo había dicho, la área geográfica. Pero en él sí se encuentra, lo describe la parte interior y exterior de este palacio y de este lugar. Vamos claramente que él hace una comparación, este castillo, con el castillo de Babilonia, el sol, el rey del sol de Rubén Darío, que buscaba frecuentemente la inspiración de lugares y personajes imponentes. Su palacio es exquisito y exuberante,
estaba completamente repleto de ornamentos, artefactos de buen gusto, cosas así como exóticas. Y él reflejaba todo esto, ¿verdad? Lo que era la parte interior, describía la parte interior del espacio, que era cerrado y que indicaba como un tipo de simbolismo de aislamiento. En cambio, las afueras del palacio, lo que era viene siendo el jardín, que era un simbolismo también que expresaba la libertad de aquella época. Este, estas cosas, ¿verdad? Todo lo que él describió o se describe en este palacio se va dando a través del progreso o el desarrollo de esta obra, a través de los personajes, obviamente. Lo harán posteriormente, ya que el palacio, que una vez fue aislado y estéril, se convertiría en el símbolo del calor que perseveraría la vida, mientras que el jardín dejará de ser un símbolo de alegría para convertirse en un lugar frío y lúgubre, el cual representaría la muerte. Claramente el espacio de esta obra se da y finaliza con la muerte del poeta, que es de en vez de alegría termina en una trágico día y un trágico destino, la cual representaría la muerte. Sentimientos de los personajes. Empezaremos primeramente por el rey burgués. Esta es una figura que podemos ver, una persona que trata de buscar la verdadera felicidad a través de objetos rarísimos, fiestas y idas de caza, pues, cazar animales salvajes, utilizando así todos estos artilugios y experiencias como medio para poder sellar ese vacío emocional que ha de sentir. Esto, el cual deja un sentimiento hondamente de soledad, dado que ningún objeto de estos que él posee puede proporcionar esa verdadera felicidad a que todo ser humano intenta llegar. Ese sentimiento de compañía verdadera. La caracterización de este personaje se manifiesta a través de sus cambios psíquicos, su entorno y su forma de vida. Hablemos acerca de los sentimientos del poeta. Interiorizando en esta figura, se ha de notar el sentimiento de agobio y desesperación interna que padece esta persona, ya que al carecer de recursos intenta retomar las riendas de su vida. No obstante, es llevado al extremo de ser propiedad conscientemente de alguien más, pero que no valorará esa persona a la que él se entrega, a la que él entrega todo su conocimiento y sus habilidades, ya que él pensaba que el rey burgués, al ser una persona culta, como él decía, que le gustaban las artes, que le gustaba la retórica y todas esas cuestiones, él pensaba que al entregarse a su disposición, él sería muy bien retribuido, ya que estaría agregándole más poder en el campo del conocimiento al rey. Sin embargo, no fue así. Él pensaba que esta persona, que el rey, lo iba a salvar. Sin embargo, el rey se aprovecha de su rareza de ser un hombre poeta, un hombre que nunca había visto el rey. Cuando es denigrado a ser una persona que simplemente toque la caja musical, él siente un sentimiento de burla hacia él, de burla, y nota en ese instante lo ignorante que puede llegar a ser el rey, como también la frivolidad que éste posee. Al final de su triste vida, quiso demostrar que las personas con poder
no son más que simplemente eso, personas con autoridad. Que las verdaderas personas que están entregadas a las letras, al ámbito literario o el arte en general, son aquellos que son menos reconocidos. Y todo ese sentimiento de bajeza que él debió de sentir fue muy marcado, sin embargo nunca dejó de lado su tarea, haciéndolo ver como un hombre de palabra que no importaba las condiciones ni en qué situación esté. Simplemente él trataba de verse siempre como un hombre que mantenía su palabra, no como el rey que nunca le dio ni un mendrugo de pan. Y creo que eso es una enseñanza muy grande tanto para las personas de bajos recursos como para las que tienen un estrato social alto. En conclusión, en el contexto cultural de la literatura había transcurrido el romanticismo, el cual se había consolidado en Europa como un movimiento de rebelión de que hablaba de los sentimientos e inquietudes de la burguesía frente al estilo neoclásico anterior. El realismo llegó después del movimiento romántico, que se había agotado. La revolución industrial generó proletariado, de tal modo que los escritores financiaron obras estéticas y realistas. El cuento Rey burgués fue escrito por Rubén Darío, máximo exponente del modernismo durante el siglo XX. Fue una gran influencia de la literatura hispana tanto como América y Europa. Además de expresar las inconformidades de él hacia la burguesía de esa época. Claramente él hace una crítica social a través del cuento porque él no estaba de acuerdo de cómo se manejaba la burguesía en aquella época y cómo despreciaba el verdadero arte que era los de los poetas. En aquella época, el que era un poeta era como una persona mediocre, una persona sin razón, una persona de todo, pero menos normal. Y también hacía un llamado a la crítica social, porque la verdad es que la propia sociedad también le daba espalda a aquellos que eran artistas. Y hace también, se refleja cómo la burguesía dejaba su propio pueblo sumergido en la miseria por andar vistiendo cosas lujosas, eh, viviendo la vida próspera sin haber alrededor del lugar cómo estaban sufriendo las personas en aquella época. Eh, Hay dos clases de simbolismo. El simbolismo que era el rey y el simbolismo lo que era las afueras del palacio. Lo que se vivía dentro del castillo reflejaba claramente sobre la riqueza a costilla de su pueblo, pero era un ambiente aislado, ¿verdad? Aparte de la sociedad. En cambio, el jardín era un símbolo de la libertad, pero no en sí de la libertad, sino es que era según la sociedad en aquellos años, este, lo veía como una forma, digamos que una forma normal, pero a realizar que aquellos artistas que en sí buscaban de desarrollarse y a expresar sus inquietudes a través de la poesía, ellos lo veían como fuera una persona mediocre sin razón alguna. Entonces no se convertiría en alegre, sino en un trágico destino, lo que viene siendo la muerte. Comentario personal. El Rey burgués es sin duda una de las más excelentísimas obras que se encuentran en el libro azul, dado que critica puntualmente el trato que reciben las personas ilustradas y dedicadas a las letras por parte de las grandes entidades de la sociedad. Hablamos de personas que sí son entregadas a las letras, pero que no poseen recursos necesarios para su manutención. En este sentido, el poeta representa el verdadero sentido del arte, más allá de lo puramente ornamental. Aunque el rey se jacta de ser muy cultísimo y muy instruido, lo que implica que incluso para aquellos burgueses
que dicen ser grandes mecenas del arte y darle gran importancia, la poesía le es algo desconocido, algo que ellos desconocen, ya que no vieron el potencial del que poseía el poeta. Las verdades que en su discurso de presentación, cuando llegó al Palacio del Rey, no pudieron notar, no notaron esa manifestación lírica acerca del arte y las críticas y la crítica social que puntualizó el poeta. No la notaron, a pesar de que eran grandes filósofos, maestros y profesores de retórica. No notaron aquel potencial que poseía el poeta. El afán de acumulación del rey refleja el materialismo de la sociedad. Y así como el rey se aburre rápidamente del poeta, a quien trata como un objeto más, la sociedad burguesa posee arte, pero no sabe valorarlo. No lo sabe valorar. El verdadero arte no se valora entre esas personas que son acaudaladas. No se aprecia, no le toman importancia. Simplemente a sus riquezas, lo que posee aquel, lo que posee este, no son conscientes de el verdadero arte que llegan hacia ellos simplemente por ignorancia. Y podemos ver en el poeta una persona que se esfuerza, una persona que trata con su don salir adelante. Sin embargo, no es posible por esas personas que ignoran el bello arte, ya sea lírico, pintoresco, en cualquier forma, no son valoradas.